Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación desarrollaremos la temática de los tipos de organizaciones celulares y características comunes en procariotas y eucariotas. De acuerdo con lo que hemos venido desarrollando en el curso, hemos denominado a la célula como la unidad más pequeña que puede considerarse viva. En su estructura intervienen moléculas orgánicas como agua y sales minerales y orgánicas como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La forma de las células es muy variable y está relacionada con la función. Las hay muy pequeñas, como por ejemplo los espermatozoides, y muy grandes, como los óvulos, las neuronas y las fibras musculares. Los organismos pueden clasificarse de acuerdo con el número de células entre uni- y pluricelulares. Los primeros organismos que habitaron la Tierra eran seres unicelulares. Aún hoy día existen multitud de ellos. Sin embargo, hace más de 1.000 millones de años las células eucariotas comenzaron a agruparse y terminaron formando seres pluricelulares. Los organismos pluricelulares están formados por numerosas células, todas las que proceden de una o varias células iniciales, normalmente un cigoto, y que se dividen por mitosis. Esto significa que todas las células de un ser pluricelular son genéticamente idénticas. Sin embargo, dichas células son morfológica y funcionalmente diferentes. La causa está en la diferenciación celular. La diferenciación celular consiste en que las células se especialicen en una función determinada y dejan de tener la capacidad de dividirse. La especialización permite la división del trabajo. Cada grupo de células puede dedicarse a una función específica, lo que resulta en una mayor eficacia de los organismos pluricelulares. Todas las células poseen tres estructuras básicas comunes, como lo son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana es una envoltura lipoproteica que rodea, limita y protege la célula. La membrana controla el intercambio de sustancias con el medio y es el órgano de la relación de la célula. El citoplasma es el contenido de la célula y está formado por una disolución acuosa, el citosol, donde hay sales y moléculas orgánicas disueltas. Dentro del citoplasma hay numerosos orgánulos como lo son las mitocondrias, como lo son los ribosomas, como lo son el aparato de Golgi, que realizan funciones diferentes. El material genético en todas las células es el ADN, una compleja y enorme molécula de ácido nucleico que contiene la información genética. Controla también la actividad celular, incluida la división, y se reparte equitativamente entre las células hijas. Entre los modelos de organización celular tenemos que aunque la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, existen estructuras formadas por biomoléculas orgánicas que son muy importantes. Entre ellos se destacan los virus. La organización acelular. Los virus son organismos muy sencillos, sin estructura celular. Su pequeño tamaño, que es de 10 a 400 nanómetros, cientos de veces menor que una célula, hace que se requiera un microscopio electrónico para su observación. Carecen de metabolismo propio, por lo que son parásitos obligados de diferentes tipos de células, procariotas o eucariotas. Constan de un material genético ácido nucleico que puede ser ARN o ADN, pero nunca ambos, y una envoltura proteica llamada cápsida. Algunos virus poseen además una envoltura membranosa obtenida de las células que parasitan. Dentro de los modelos de organización celular, según la complejidad estructural, existen dos tipos: la célula procariota y la célula eucariota. En lo que hace referencia a la célula procariota, está constituida por un único compartimento cerrado, rodeado por la membrana plasmática, carece de un núcleo definido y tiene una organización interna bastante sencilla. Su nombre hace referencia al pro antes de y carión núcleo. Son células de estructura en cuyo citoplasma carece de orgánulos membranosos y de verdadero núcleo. Suele presentar una pared celular que rodea a la membrana y una única cadena de ADN circular y dispersa en el citoplasma, así como otras cadenas más pequeñas de ADN que pueden denominarse plásmidos. En el citoplasma hay ribosomas que fabrican proteínas. Las bacterias y las arqueas son los únicos procariotas. Todos son unicelulares. Los organismos procariotas se clasifican en dos grupos principales, que pueden ser las arqueas y las eubacterias.
Las células procariotas se clasifican con base a su forma, como por ejemplo, pueden ser cocos, pueden ser bacilos, pueden ser espiroquetas, pueden ser espirilos. De acuerdo con la distinción de Gram, pueden clasificarse en Gram positivas y en Gram negativas. También podemos encontrar dentro de las arqueobacterias bacterias extremófilas que se clasifican en función de su capacidad para crecer en condiciones extremas de pH, que puede ser muy alto o muy bajo, o a temperaturas elevadas. Dentro de las características de las células en cuanto a su forma, nosotros podemos encontrar los cocos, que son bacterias con forma esférica. A veces se presentan en pequeños grupos. Cuando van de dos se llaman diplococos. También pueden formar una fila o cadena denominándose streptococos o agruparse en forma de racimos como los estafilococos. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, uno de los agentes causantes de la neumonía bacteriana. También podemos encontrar la forma de bacilos, que son bacterias con forma de bastón y extremos redondeados. A veces se encuentran en grupos de dos o formando filamentos. Por ejemplo, E. coli, una de las bacterias que habita en el intestino grueso. También podemos encontrar los espirilos, que son bacterias con forma de hélice y suelen ser muy pequeñas. Por ejemplo, las especies del género Campylobacter, como Campylobacter jejuni, agente causal de infecciones intestinales. Además de las tres formas, las bacterias pueden presentar otro tipo de formas menos definidas. Por ejemplo, los cocobacilos, que son bacterias con una forma ovalada intermedia entre esferas y bastones. Las espiroquetas y los vibriones son variantes de los espirilos. Los vibriones tienen forma parecida a una coma, mientras que las espiroquetas se caracterizan por ser muy flexibles y móviles. Entre las partes y funciones de una célula procariota podemos encontrar la membrana plasmática, que es la frontera que divide el interior y el exterior de la célula y selecciona el ingreso y la salida de sustancias. Por ejemplo, la incorporación de los nutrientes y la salida de los residuos. Encontramos también el citoplasma, que es una sustancia coloidal de consistencia semilíquida similar a un gel que compone el cuerpo celular y se encuentra en el interior de la célula. En las células procariotas no tiene organelas, o sea, no tiene compartimentos interiores separados por membrana. Se encuentra también la pared celular, que es una capa resistente y rígida que está por fuera de la membrana celular, lo que le confiere una forma definida a la célula y una capa adicional de protección. La presencia de pared celular es un rasgo compartido entre bacterias, plantas, algas y hongos, aunque la composición de esta estructura celular es distinta en cada uno de estos grupos de organismos. También podemos encontrar el nucleoide, que es una región muy dispersa que forma parte del citoplasma y no llega a ser un núcleo, pero es donde suele hallarse una sola molécula circular de ADN. También podemos encontrar en este tipo de célula los ribosomas, que son complejos de proteínas y piezas de ARN que permiten la expresión y traducción de la información genética. Se encargan de fabricar las proteínas requeridas por las células en sus diversos procesos biológicos. Además, algunas especies de células procariotas pueden presentar otras estructuras como flagelos. Estas estructuras son filamentos que forman un látigo empleado para movilizar la célula a modo de cola propulsora. También pueden encontrarse en algunas células procariotas la membrana externa como barrera celular adicional que caracteriza a las bacterias gram negativas. Otro tipo de estructura que puede encontrarse en algunos organismos procariotas es la cápsula, que es una capa formada por polímeros orgánicos que se deposita por fuera de la pared celular. Tiene una función protectora y también se utiliza como depósito de alimento y lugar de eliminación de desechos. También podemos encontrar el periplasma, que es un espacio que rodea el citoplasma y lo separa de las membranas externas, lo que permite una mayor efectividad en distintos tipos de intercambio energético. También podemos encontrar los plásmidos, que son formas de ADN no cromosómico. En ciertas bacterias acompañan al ADN bacteriano y se replican de modo independiente, lo que les confiere características esenciales para una mayor adaptabilidad al ambiente.
Dentro de la estructura procariota también podemos encontrar el pili sexual como un apéndice hueco usado para transferir ADN a otra célula bacteriana. También las fimbrias, que son cerdas empleadas por las bacterias para adherirse a superficies determinadas. Otra estructura importante es el glucocáliz, envoltura gelatinosa que cuando está compacta se llama cápsula y cuando está difusa recibe el nombre de capa de limo. Las arqueobacterias son procariontes que tienen mayor diversidad de formas que las eubacterias. Además de las ya mencionadas, pueden ser redondas, aplanadas, alargadas o filamentosas de hasta 200 micras o incluso pueden formar colonias filamentosas macroscópicas. Las paredes celulares de las arqueobacterias no contienen peptidoglucanos, sino que contienen polisacáridos y glucoproteínas. Las membranas plasmáticas poseen lípidos ramificados a los que se les atribuye que las arqueobacterias soporten medios ambientes extremos. Las secuencias de bases de ADN y ARN de las arqueobacterias es más parecidas a las de las células eucariotas que a las de las eubacterias, por lo que se supone que las arqueobacterias están más relacionadas a las células eucariotas que a las eubacterias. Las arqueobacterias viven en condiciones muy extremas, tales como elevadas y muy bajas temperaturas altas, concentraciones de pH, concentraciones de sal, pH muy ácidos, entre otros. En lo que hace referencia a la célula eucariota, son células de estructura compleja con orgánulos celulares membranosos y un material genético rodeado por una doble membrana o núcleo verdadero. Entre los tipos de células eucariotas podemos encontrar las células vegetales, las células animales, las células fúngicas y los protistas. Son organismos eucariotas, por ejemplo, las algas, los protozoos, los hongos, las plantas y los animales. Estos organismos pueden ser uni- o pluricelulares. Dentro de las células eucariotas y los organismos que éstas pueden conformar, se encuentra la célula animal, que da origen a los organismos animales, como su nombre lo indica. La célula animal es muy compleja y con elevada actividad metabólica. Consta de membrana plasmática, bicapa lipídica de fosfolípidos y colesterol con proteínas y glúcidos. Controla el paso de sustancias y se encarga de la comunicación celular. Posee un citosol como medio acuoso del citoplasma donde transcurre gran parte del metabolismo. Contiene enzimas, inclusiones y biomoléculas. El citoesqueleto, que es el conjunto de filamentos proteicos de diferente grosor, como los microtúbulos, los microfilamentos y filamentos intermedios, que dan forma a la célula y contribuyen a su movimiento y al de los orgánulos, incluidos los cromosomas, durante la división celular. Posee un núcleo que es el orgánulo membranoso de gran tamaño. Tiene doble membrana y contiene la cromatina, ADN asociado a proteínas histónicas, así como uno o varios nucleolos. Contiene también centrosoma, que es una región densa del citoplasma común en animales y vegetales donde se fabrican los microtúbulos. En las células animales contiene dos centriolos, estructuras cilíndricas y perpendiculares formadas por 9 grupos de 3 microtúbulos cada uno. Los centriolos contribuyen a la formación del uso acromático en la división celular, la formación de cilios y flagelos y a organizar el resto de microtúbulos. Los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias y los lisosomas, como podemos observar en la figura. Otro tipo de célula eucariota conocida es la célula vegetal. La célula vegetal tiene una organización semejante a la animal. Contiene los mismos orgánulos salvo los centriolos y por tanto tampoco tiene cilios ni flagelos. Se comunican mediante perforaciones de la pared llamados plasmodesmos. La célula vegetal contiene las siguientes estructuras exclusivas como la pared celular, envoltura rígida por fuera de la membrana plasmática, está formada principalmente por celulosa. Existe una pared primaria delgada y flexible típica de células jóvenes y una pared secundaria gruesa y rígida en células adultas. Se encuentran también los plastos, como observamos en la figura. Plastos, como se pueden ver, los amiloplastos, los cromoplastos, los cloroplastos.
Los plastos son orgánulos con doble membrana y con diferentes tipos. En el caso de los amiloplastos almacenan almidón. Los cromoplastos almacenan pigmentos que dan color a las flores, a las raíces y a los frutos. Los oleoplastos almacenan lípidos, los proteinoplastos almacenan proteínas y los cloroplastos de color verde contienen pigmentos diversos y membranas internas como son los tilacoides, dentro de un espacio interior o estroma. En los tilacoides, agrupados en sacos apilados, están los pigmentos para realizar la fotosíntesis. Esta célula también contiene vacuolas, que son orgánulos membranosos de gran tamaño que realizan diversas funciones como ósmosis, control de la entrada y salida de agua, digestión, almacenamiento de nutrientes, desechos, entre otros. Otro tipo de célula eucariota conocida es la célula fúngica. Las células fúngicas son más grandes que sus contrapartes, en este caso las células bacterianas, pero generalmente más pequeñas que las células animales y vegetales. Sin embargo, su organización celular no difiere mucho de las otras células eucariotas, ya que poseen un núcleo verdadero y estructuras celulares internas más complejas que las de las células procariotas. El uso de la microscopía electrónica ha sido útil para el estudio sistemático de células fúngicas y ha revelado que su ultraestructura es similar al de las células vegetales. El citoplasma está delimitado por una membrana plasmática y consta de los orgánulos e inclusiones habituales como mitocondrias, retículo endoplasmático, ribosomas, vacuolas, vesículas, microtúbulos, cristales y polisacáridos, plásmidos y un núcleo encerrado de una membrana. Entre los tipos de células fúngicas podemos encontrar las levaduras, que son organismos unicelulares como el que observamos en la estructura, y los mohos filamentosos, que son pluricelulares. Un último tipo de célula eucariota a revisar es la célula protista. La célula protista es un tipo de célula eucariota, que significa que sus células tienen un núcleo y otros orgánulos unidos a la membrana. La mayoría de los protistas son unicelulares. Aparte de estos rasgos, tienen muy poco en común. Son tan pequeños que solo pueden ser observados con un microscopio. Son en su mayoría eucariotas unicelulares. Unos pocos son multicelulares y sorprendentemente grandes. Por ejemplo, las algas marinas son protistas multicelulares que pueden llegar a medir más de 100 metros de largo. Los protistas pluricelulares, sin embargo, no muestran especialización o diferenciación celular en los tejidos. Eso significa que todas sus células lucen igual y en su mayor parte cumplen la misma función. Por otro lado, tus células a menudo son muy diferentes entre sí y cumplen trabajos especiales. Las células eucariotas y procariotas comparten características comunes que pueden ser estructurales o funcionales. En cuanto a sus características estructurales, tenemos que comparten que tienen membrana plasmática, ambas tienen citoplasma, ambas tienen material genético y contienen ribosomas. En cuanto a sus características funcionales, ambas llevan a cabo procesos de nutrición, autorreplicación o división celular, actividades metabólicas, crecimiento y diferenciación siguiendo un proceso genético, autorregulación u homeostasis, respuesta a estímulos del ambiente y evolución. Aquí finalizamos con esto el contenido y la explicación de este organizador gráfico. Espero que haya sido claro y que sirva de insumo para la construcción de la actividad que deben entregar como producto de las clases. Muchas gracias por su atención y les deseo mucho éxito en el desarrollo de la actividad.